Hola, saludos a todos. Gracias al equipo organizador por la invitación a esta jornada de investigación en la educación a distancia, desafíos y tendencias emergentes. Quien les saluda, la doctora Keila Alejandra Hidalgo. Es para mí un honor, un placer poderlos acompañar en estos espacios y sobre todo estar acá en mi casa, la Universidad Nacional Abierta, donde fui egresada. De verdad, felicitaciones por este gran evento, el cual me siento complacida y honrada por su invitación. En el día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes un tema el cual me apasiona, como lo es el docente humanista en tiempos de crisis, inspirando resiliencia y empatía. Bien, la crisis mundial y su impacto en la educación. Esta crisis mundial nos deja tres aspectos fundamentales, como es el efecto en el acceso a la educación. La crisis ha exacerbado las desigualdades educativas, dejando a muchos estudiantes sin oportunidades de aprendizaje. Para nadie es un secreto que tenemos una tasa muy alta de jóvenes que no asisten a las universidades debido a la problemática que hoy atravesan muchos países como tal. También nos deja unas nuevas demandas y necesidades donde la enseñanza remota y los cambios en el sistema educativo han requerido una adaptación y resiliencia por parte de los educadores. Es allí donde nos toca reinventarnos y ajustarnos quizás a estas nuevas metodologías, a estos nuevos cambios, sobre todo con las plataformas digitales. También nos genera un impacto en lo que es la salud mental. El estrés, la ansiedad relacionado con la crisis afectan tanto al estudiante como a los educadores, lo que requiere un enfoque en el bienestar emocional. Debemos tener mucho cuidado con este tema porque de no saberlo abordar, pues generaría un daño grave, sobre todo en los estudiantes y también a los educadores. Eh, Todo esto nos conlleva a un desafío para los educadores, sobre todo en estos tiempos de crisis, ¿verdad? Donde se van a generar unos cambios constantes. Los educadores deben ajustarse rápidamente a esos nuevos enfoques pedagógicos y a las plataformas digitales. Bien lo decía, es allí donde nos debemos enamorar, casarnos, ajustarnos o adaptarnos a estas nuevas metodologías o sobre todo a estas nuevas plataformas como son las plataformas digitales. También nos genera una solución de problemas. El docente humanista en estos tiempos debe ser encontrar soluciones creativas para superar los obstáculos y adaptarse a los desafíos constantes que nos lleva el día a día. También debe generar esa motivación y ese compromiso a los estudiantes con el aprendizaje a distancia, que quizás puede ser difícil durante toda esta crisis, pero que estoy convencida que con el acompañamiento de ese docente va a salir ileso y por supuesto va a tener resultados muy exitosos. El apoyo familiar acá cumple una función sumamente importante porque es un trabajo en equipo, es un trabajo colaborativo que nos va a permitir garantizar ese éxito del aprendizaje en situaciones difíciles, sobre todo en estos tiempos que no ha sido fácil ni para los educadores ni para los estudiantes. Bien, esto nos genera unas características de ese o del modelo que debe tener ese docente humanista, ¿sí? Ese enfoque en el bienestar estudiantil, donde el docente debe preocuparse por ese desarrollo emocional y social académico de cada estudiante. Es allí donde el docente juega ese papel crucial de acompañar, de seguir, de guiar, orientar a ese estudiante como tal. También hay un establecimiento de una relación de confianza. El docente debe propiciar un ambiente seguro, un ambiente respetuoso, donde se promueva esa participación activa y sobre todo que ese docente, que ese estudiante pueda expresar esa idea sin miedo a ser señalado o rechazado porque quizás él dirá que su idea no tiene esa importancia para los demás. Cuando hablamos de esa individualización de la enseñanza, no es más que ese docente que adapta esa metodología y esos recursos para atender las necesidades y estilo
de cada aprendizaje, es decir, que se debe ajustar a la necesidad de cada estudiante como tal. Esto nos genera una importancia eh, donde se va a enfocar el estudiante, donde se enfoca en el estudiante. ¿Por qué? Porque debe tener ese autoconocimiento. El docente debe promover en ese estudiante esa autonomía, esa seguridad, esa identidad, esa fortaleza en el área para mejorar y fomentar así su crecimiento personal, que va a generar un hombre seguro, una mujer segura, un ciudadano donde no le va a dar miedo a enfrentarse a los desafíos que le pudiera presentar cualquier situación en la vida. Entonces es allí donde se debe fortalecer o promover esa identidad en cada uno de nuestros estudiantes. También debe desarrollar unas habilidades socioemocionales, donde el estudiante permite adquirir esas habilidades que le permitan ser empático en la autogestión emocional y sobre todo generar esas habilidades para resolver esos conflictos que también estamos seguros que en algún momento se les van a presentar. Cuando hablamos de esa motivación intrínseca, no es más que esa valoración que se le da a cada estudiante, donde él se siente motivado, donde él se siente seguro y sobre todo que le permite alcanzar esas metas. Y estoy convencida que con ese acompañamiento, con ese seguimiento que ese docente le va a dar, vamos a tener hombres y mujeres seguros capaces de enfrentar cualquier desafío que se le presente en nuestro día a día. Luego llegamos a lo que es, llegamos acá en lo que nos genera todas esas características, ¿sí? Que es esa resiliencia y esa empatía que son claves en estos tiempos de crisis. La resiliencia es la que permite a ese estudiante enfrentar todas esas dificultades y adaptarse a ese cambio para recuperarse, para luego sobreponerse, para luego seguir andando y sobre todo para tener esas herramientas y ese bienestar social para seguir en ese camino en el cual lo estamos preparando del día a día. Debe tener una empatía, por supuesto que sí, porque la empatía es esa que nos va a ayudar a construir esas conexiones significativas entre los estudiantes, fomentando la comprensión y la colaboración de ser solidarios, ¿sí? Pero también tenemos esa conexión debe ir de la mano, la empatía tiene que ir de la mano con esa resiliencia. ¿Por qué? Porque la empatía es la que le va a complementar mutuamente a esa resiliencia, ese apoyo emocional y social que es necesario. Todo esto nos va a permitir fortalecer o dar esas herramientas para fomentar esa resiliencia y esa empatía, donde se va a generar un debate de discusión, un trabajo en equipo, eh, esa, eh, esa práctica de la ayuda en los estudiantes emocional, donde va a aprender a manejar el estrés y a cultivar atención plena. Eso nos va a permitir esas herramientas que con la resiliencia y la empatía de la mano vamos a obtener ese resultado que anhelamos y que perseguimos como tal. Bien, todo esto nos conlleva a una estrategia de enseñanza, aprendizaje, basada en lo que es proyecto, aprendizaje cooperativo, el aprendizaje de servicio. Cuando hablamos del aprendizaje basado en los proyectos, no es más que aquel que nos permite trabajar de la mano con ese estudiante abordando problemas reales, fomentando esa empatía y esa comprensión a los demás. Cuando hablamos en ese trabajo o ese aprendizaje cooperativo, es aquel que promueve el trabajo en equipo entre el estudiante durante la adquisición de conocimiento y la humildad, por supuesto. Ese aprendizaje de servicio es ese aprendizaje que involucra a los estudiantes con la comunidad, fomentando la empatía y sobre todo impulsando ese compromiso social de la responsabilidad, del sentido de pertenencia que debe tener ese perfil, el perfil que debe tener ese estudiante como tal. Y eso gracias a esa herramienta que le va a facilitar ese docente con esas características humanistas. ¿Cómo promover? Esto nos va a generar cómo promover un ambiente positivo y seguro en el aula. Primero debemos establecer normas y expectativas claras que nos permitan
un ambiente seguro y respetuoso donde cada estudiante se valore, se respete, se le dé esa seguridad. Por otro lado, también tenemos que estar muy atentos a lo que es practicar la escucha activa. Esto nos genera lo que es la empatía y la atención con los pensamientos y sentimientos de cada estudiante, crear un espacio de confianza que le fortalece esos vínculos entre el docente y el estudiante. Tenemos un tercer vínculo, que es promover la resolución pacífica del conflicto. Allí donde nosotros vamos a enseñar a esos estudiantes a tratar de abordar esos problemas con esas habilidades y resolver esos conflictos de una forma pacífica, dialogando, promoviendo siempre esos escenarios de paz, esos escenarios de tranquilidad como tal. Bien, todas esas estrategias van de la mano o se fundamentan en unos autores que yo considero que para mí pues formaron esas bases filosóficas como son Pérez Esclarín y Paulo Freire. De verdad que yo admiro y respeto a estos autores porque nos hablan sobre lo que es la pedagogía del amor y las características que posee ese docente humanista. Pérez Clarín nos dice que el objetivo esencial de toda genuina educación no puede ser otro que recuperar la dignidad de las personas y enseñar a vivir humanamente. Es necesario hacerse, construirse, inventarse, desarrollar la semilla de uno mismo hasta alcanzar la cumbre de sus potencialidades. Paulo Freire nos habla de la pedagogía del amor, educar para el amor, que es educar para la libertad, para la liberación de uno mismo, liberando a los demás. Nos podemos encontrar con docentes brillantes, súper preparados, pero si no tienen esa pedagogía del amor, si no tienen ese tacto, si no tienen esa vocación, de verdad esa educación no va a llegar o ese aprendizaje no será significativo un 100% porque tiene que ir de la mano. Es decir, no nos podemos divorciar de ese docente humanista, no nos podemos divorciar de esa pedagogía del amor. Así que los invito a llevar a práctica estos elementos fundamentales que nos dejan estos dos autores que son sumamente especiales para mí y que estoy seguro que de verdad, si cada uno pusiéramos ese granito de arena, nuestra educación hoy día fuera diferente. Bien, de todo esto nos va a generar una responsabilidad social. El docente humanista nos genera ese impacto a la comunidad y claro que nos lo va a generar. ¿Por qué? Porque ese docente humanista debe desempeñar un papel fundamental en lo que es la formación de los ciudadanos comprometidos, conscientes en su rol de la sociedad. Es decir, que ese docente humanista va a generar a un ser, a un ciudadano comprometido, con sentido de pertenencia, responsable, y sobre todo amoroso, amoroso a querer lo nuestro, porque de eso se trata esa formación que ha recibido. Aunado a esto, debe ir enlazado con los valores. Ese docente humanista promueve valores que son como la equidad, el respeto, la solidaridad, guiando a esos estudiantes hasta una participación activa en torno a los principios que traen desde casa y que hacemos, lo que hacemos es reforzar esa potencialidad en cada uno de nuestros espacios. También nos genera unos cambios positivos. Este docente humanista tiene el poder de inspirar y promover cambios positivos en la sociedad a través de qué? De la educación y su ejemplo personal. Allí nosotros trabajamos con el ejemplo. Nosotros allí como educadores trabajamos, somos ese espejo que nuestros estudiantes van a reflejar. Así que debemos tener mucho, ser muy, muy cuidadosos con lo que nosotros vamos a transmitir. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese modelo que ese estudiante quiere imitar. Bien, ya para finalizar, quiero cerrar con un mensaje que dice que los educadores son como las estrellas que iluminan el cielo nocturno, aunque a veces no se les vea, siempre están ahí guiando y apoyando a sus estudiantes con su luz. Los educadores son capaces de superar las adversidades y los desafíos que se presentan en su camino, adaptándose y reinventándose para seguir ofreciendo una enseñanza de calidad.
Los educadores son empáticos, comprensivos con las necesidades y emociones de sus alumnos, creando un clima de confianza y respeto en el aula. Los